somos millones, porque al final este es un tema y una responsabilidad de los venezolanos. Cuando algunos hablan desde afuera, es que quieren cambio de régimen, piden cambio de régimen. No, 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 aquí el cambio de régimen ya pasó. El 28 de julio, el pueblo de Venezuela votó en condiciones extremas, adversas, y les ganamos por una paliza. Entonces, lo que estamos ahora luchando es para hacer valer la soberanía popular. ¿Qué implica esto? Cada una de las fuerzas, de los pilares que sostuvieron a Maduro, se los fuimos arrebatando, uno por uno. La calle, la gente, la legitimidad, los apoyos externos. Y hoy lo que queda es estrictamente lo que soporta a una estructura basada en el terror. Y esa estructura de terror que se dedica a la represión, como tú dices aquí, nadie puede poner un post en Instagram o un periodista se atreve a decirlo. Es que hasta los sacerdotes les da miedo pedir por los presos políticos en sus misas y en sus ceremonias. Familiares de presos políticos, muchos ni siquiera se atreven a denunciar que se los han llevado, porque piensan que se van a llevar a toda la familia. Entonces, ¿por qué ponen este nivel de terror? Porque en el fondo el régimen nos tiene terror a los ciudadanos. Hemos escuchado una pequeña introducción de la líder María Corina Machado, ¿no? Entonces ella ha dicho, ¿por qué el régimen realiza toda esta represión? Porque en el fondo tiene terror, nos tiene terror a los venezolanos. Entonces vamos a escuchar toda esta entrevista completa de la líder de la oposición, María Corina Machado. La tenemos en pantalla, entonces escuchemos. Quiero darle la bienvenida a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, hoy en la clandestinidad. María Corina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. 28 de julio, una gesta épica para muchos, una gran movilización, un gran logro de los venezolanos. Pero un año después, ¿cómo se reinventa esta lucha? Esta lucha se ha reinventado muchas veces y por eso hemos llegado hasta aquí, entendiendo la complejidad de lo que enfrentamos, que no es nada más un dictador, sino una estructura criminal, que muchos se negaban a entender o a reconocer. El 28 de julio fija la historia de Venezuela en antes y después. Y obviamente pasaron muchísimas cosas para que ese día hubiese una victoria de esa magnitud. Y por encima de todo, antes del 28 de julio, lo que hubo fue un movimiento que unió a una sociedad que llevaba 25 años siendo golpeada y fragmentada y enfrentada. Si algo se propuso Chávez, después Maduro, fue dividir y enfrentar a la sociedad venezolana en todos los ejes, entre los ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha, lo rural y lo urbano, los que estamos adentro, los que están afuera, dividir a la sociedad. Y eso fue un movimiento durante el 2023 que nos llevó a la primaria, que no solamente unió a la nación, sino nos hizo sentir orgullosos y corresponsables de nuestro destino, que esto era una lucha de los ciudadanos, de todos. Eso nos llevó a un 28 de julio, que donde nadie se chupaba el dedo, donde sabíamos que era un terreno absolutamente minado, tramposo, lleno de abusos, que ningún otro país en el mundo, ninguna sociedad hubiera aceptado ir a elecciones así, porque lo vimos como un desafío al régimen, un reto. Si no hubiésemos previsto que había fraude y trampa, bueno, con 30.000, 60.000 personas hubiéramos podido defender los votos. Como sabíamos el monstruo que enfrentamos, necesitamos más de 1 millón de personas, sin plata, sin medios de comunicación, sin apoyos políticos ni internacionales. Lo hicimos nosotros, los venezolanos. Y esto es algo que representa para mí una de las gestas más extraordinarias de demócratas contra autócratas en los últimos 100 años. Dicho esto, obviamente los venezolanos
hubiésemos querido que ante esa paliza humillante que le dimos a Maduro, eso hubiese provocado una transición a la democracia en el corto plazo, obviamente. Si hubiese sido una dictadura más, eso hubiera ocurrido, pero un sistema criminal, con una cantidad de fuerzas e intereses por detrás. Rechazaron la negociación que les ofrecimos y optaron por declararnos la guerra a los venezolanos, de frente, con tiros, con balas, con torturas, con secuestros, con desapariciones. Eso nos llevó ya a otro nivel, en el cual entonces teníamos los venezolanos que reorganizar nuestra forma de lucha y nuestras formas de organización. Y eso es lo que hemos hecho. Y 365 días después, a pesar de cómo nos han atacado de la manera más brutal, no solo hemos defendido el territorio, las colinas, las posiciones estratégicas que habíamos conquistado, sino que los hemos hecho retroceder a ellos, a Maduro. Y así seguirá hasta que los saquemos del poder y hagamos valer la soberanía popular ejercida el 28 de julio. En el lenguaje militar que usas, que hablas de estrategia, de retrocesos, de campos, en fin, mencionas Maduro ha declarado la guerra. Mencionas también que ha habido que reorganizarse. Esta reorganización, ¿cómo se plantea? ¿Habrá trabajo clandestino como en la época de otra dictadura en Venezuela, entendiendo que son otros tiempos, a la que se derrocó con trabajo en dictadura? Hablando de Pérez Jiménez, por ejemplo, hace muchos años atrás. ¿Cómo esto será una manera de defenderse de la cacería humana que el régimen ha desatado? Bueno, estamos en una condición o una situación inédita, donde efectivamente hay muchos elementos y momentos de la historia que podemos aprender. Pero esto es una realidad distinta, porque no estamos hablando de un dictador que oprime solo a su pueblo, sino estamos hablando del jefe de una estructura criminal que está actuando sistemáticamente para desestabilizar la región y socavar las bases de las democracias de todo Occidente, que se ha aliado con los peores de los peores del planeta, no solamente con los carteles de la droga, con la guerrilla, con grupos extremistas islámicos, terroristas, con Rusia, con Irán, y que están usando a Venezuela como el centro de operaciones para perjudicar a todo el hemisferio, todo el continente. Entonces esto es algo que no solamente incumbe a los venezolanos. Venezuela es hoy la amenaza a la seguridad hemisférica más grande. Venezuela no, Maduro, el régimen de Maduro, desde Venezuela, ocupando Venezuela. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo se enfrenta y se desmonta un sistema criminal? Bueno, lo primero es asumir que es un sistema criminal. Y por eso creo que lo ocurrido el viernes pasado, con la designación por parte del Departamento del Tesoro del Cartel de los Soles, con Maduro a su cabeza, como un grupo terrorista internacional, es un evento inédito que además representa para mí otro quiebre. Así como fue el 28 de julio, la legitimidad de Maduro, esto es un nuevo quiebre, pero ahora tiene que ver con su naturaleza. Ha sido designado y calificado como terrorista, narcotraficante, y no es el Cartel de los Soles como un ente autónomo, como cuando se designó el cartel de Sinaloa y otros carteles en México. Aquí se está responsabilizando directamente a Nicolás Maduro. Y esto no tiene precedente en este hemisferio. Ahora, cuando tú señalas que Maduro cerró la etapa electoral, que cerró la etapa de negociación, voy a insistir en preguntar, más allá de que comparto que Maduro y el régimen es un problema hemisférico. Pero no, los venezolanos, para los venezolanos, ¿cuál es la nueva etapa de lucha? Bueno, Idania, es evidente que al final esta lucha se terminará ganando aquí. Y yo también lo decía,
en mi mensaje del día de ayer. Maduro vive aterrado y denunciando que lo van a invadir, etcétera. No, no, no. Asuma la cosa como es. Las fuerzas que lo van a sacar del poder ya estamos dentro de Venezuela y somos millones, porque al final este es un tema y una responsabilidad de los venezolanos. Cuando algunos hablan desde afuera, es que quieren cambio de régimen, piden cambio de régimen. No, 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 aquí el cambio de régimen ya pasó. El 28 de julio, el pueblo de Venezuela votó en condiciones extremas, adversas, y les ganamos por una paliza. Entonces, lo que estamos ahora luchando es para hacer valer la soberanía popular. ¿Qué implica esto? Cada una de las fuerzas, de los pilares que sostuvieron a Maduro, se los fuimos arrebatando, uno por uno. La calle, la gente, la legitimidad, los apoyos externos. Y hoy lo que queda es estrictamente lo que soporta a una estructura basada en el terror. Y esa estructura de terror que se dedica a la represión, como tú dices aquí, nadie puede poner un post en Instagram o un periodista se atreve a decirlo. Es que hasta los sacerdotes les da miedo pedir por los presos políticos en sus misas y en sus ceremonias. Familiares de presos políticos, muchos ni siquiera se atreven a denunciar que se los han llevado, porque piensan que se van a llevar a toda la familia. Entonces, ¿por qué ponen este nivel de terror? Porque en el fondo el régimen nos tiene terror a los ciudadanos, porque sabe la verdad de que aquí hay un país que está en efervescencia, con hambre, sí, de alimentos, porque es un país que han saqueado y se muere de hambre, pero hambre de libertad. Y que esa es la realidad que ocurre dentro de los empleados públicos, las policías, los militares, donde mucho más del 80% están con nosotros y con un cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Son formas de organización subterráneas, seguras, que nos permiten comunicarnos, saber la verdad de lo que está ocurriendo en los dos sentidos. Saber lo que está nosotros, todo lo que está pasando en el país y poder enviar nuestros mensajes a miles y miles y miles y miles de venezolanos. Pero eso sí, protegiéndonos y cuidándonos, porque estamos construyendo el momento correcto para que estas fuerzas se expresen. Antes de ir a otro tema, quiero volver al 28 de julio, o cerrar el tema del 28 de julio, con una pregunta que no sé, o no estoy segura si yo por lo menos te he hecho en otra oportunidad. ¿Fue un error no sacar a la gente el 28 de julio para defender el voto? No los focos espontáneos que se presentaron. Eran más de 7 millones de venezolanos que votaron. ¿Por qué no se sacó o no se convocaron a la calle para defender el triunfo? Tú sabes, Idania, que a mí sí me lo han planteado muchas veces. Y la razón es la siguiente. Desde el 28 de julio, en la tarde, cuando comenzaron a cerrar los centros de votación, durante 36 horas continuas de trabajo, no dormimos, no descansamos, no, nadie dejó sus tareas un instante. La absoluta prioridad era recoger las actas, procesar los resultados y demostrar la victoria. Tan pronto eso se logró, el día martes convocamos a la calle y estuvimos en las calles de toda Venezuela. Martes 30 de julio. Claro que convocamos a la calle. Ahora, desde horas antes, efectivamente el régimen desarrolló un nivel de crueldad, persecución y represión como nunca antes se había visto en la historia de Venezuela. En la historia de Venezuela. Y hay que entender lo que esas horas representaron para el alma de nuestro país. Y aún así, la gente salió el 30 y salimos 2 semanas después y volvimos a salir. Pero hay que entender lo que estamos enfrentando y protegernos en esta hora. Porque definitivamente el régimen lo que busca es hacer sentir
que tienen a una sociedad aniquilada cuando ocurre todo lo contrario. Y fíjate cómo la sociedad reacciona y encuentra sus maneras de desobedecer. Lo vimos el 25 de mayo y lo vimos este domingo 27 de julio. A pesar de la amenaza a los empleados públicos, que si no participabas en esa farsa te quitaban tu trabajo, o a las familias venezolanas de que si no ibas y acudías bajando la cabeza te quitaban la bolsa de comida. Este domingo el 90% de los venezolanos desobedeció y los dejó solos. Entonces, cada momento y cada fase tiene su objetivo y sus tareas. Y así los hemos ido cumpliendo. Y entramos, para mí, lo que es la fase ya definitiva, resolutiva, que tiene un hito que la marca y es la designación de Nicolás Maduro como jefe del Cartel de los Soles y el Cartel de los Soles como grupo criminal transnacional. Grupo terrorista transnacional, disculpen. Que plantea una nueva forma de relacionarse, ¿no? También con el régimen desde la región. Es decir, sobre todo para aquellos que deshojan la margarita, que un día le critican, pero que otro están con el régimen, ¿no? ¿Cómo relacionarse ahora con quien ha sido designado como cabeza de un cartel? Con a quien se le ha asignado esa responsabilidad desde Colombia, por ejemplo. ¿Cómo pensar en una zona binacional con quien está señalado y acusado de esta manera? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que se van a tener que hacer muchos de los que tienen afinidades con Maduro, y te aseguro que se la están haciendo ya, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las empresas transnacionales que operan en Venezuela, dentro del sector diplomático, dentro del sector financiero y desde luego en el gobierno de Petro. Entender que ahora esto es una designación oficial de algo que todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo. Y por supuesto, la administración del gobierno colombiano mejor que la mayoría. Pero ahora es una designación oficial y tiene consecuencias legales, financieras. Entonces, creo que habrán muchos en este momento pensándose bien cuáles van a ser sus próximos pasos. María Corina, hoy en NTN24 tuvo la oportunidad de conversar con la vocera en español del Departamento de Estado en Estados Unidos. También con Tammy Bruce, a quien pudo hacerle una pregunta. Y ambas funcionarias se les preguntó por la designación del Cártel de los Soles como este grupo terrorista, criminal, los señalamientos hacia Maduro como responsable, pero en paralelo se preguntó por Chevron y por estas actividades, por este acuerdo privado que se firma, que no se firma, que hay actividad o no hay actividad. Ambas, en el caso de la vocera del Departamento de Estado, dijo que no tenía información de que Chevron recuperara lo que era la actividad de extracción. Y en el caso de Tammy Bruce dijo que la administración no permitiría nunca que Maduro se beneficiara económicamente de ninguna operación de este tipo. Y esto al final crea confusión, ¿no? Bueno, desde luego que crea confusión, pero tenemos que tener muchísima claridad y serenidad y mirar el juego grande, en el sentido de cuáles son todas las fuerzas que aquí están interviniendo. Es perfectamente razonable que Estados Unidos, como cualquier país, quiera proteger los intereses de las empresas privadas en otros países. Eso es un punto. Pero otra cosa es que afecte la seguridad nacional del propio país, en este caso de Estados Unidos. Y nosotros hemos sido además muy claros con el tema petrolero y yo he estado en eventos internacionales donde hemos expuesto de manera nítida nuestra posición. Nosotros, claro que queremos las empresas transnacionales invirtiendo en Venezuela. Eso sí, en condiciones de respeto al Estado de Derecho, a la propiedad privada y transparencia. Ahora, hay unos estándares internacionales que empresas serias respetan y que tienen de cómo operan.
de transparencia, de cumplimiento de la ley, de cumplimiento con las obligaciones con la gente, con los trabajadores, con la ecología. Hoy en día, a partir del viernes, quien tenga negocios con Nicolás Maduro, que es jefe de PDVSA, está teniendo negocios con el jefe del cartel de los soles. Entonces, ¿quién es el que tiene un problema? Para mí esas empresas, esas son las que tienen en este momento que resolver la contradicción. La contradicción la tienen ellos. Y obviamente hay un problema reputacional con todos sus actores, stakeholders, a explicar lo que significa operar en el país que, además de tratarse del jefe de un cartel de la droga, tiene la última posición en Estado de Derecho en el planeta, la última. Venezuela está por debajo de Sudán, por debajo de cualquier país que tú pienses. Entonces, estás hablando que estás aliándote y operando con la mafia. Y obviamente en perjuicio de la sociedad y del pueblo de Venezuela. Entonces, creo que además, como lo he dicho muchas veces, que los primeros interesados en que se dé una transición ordenada y muy rápida en Venezuela es precisamente aquellos inversionistas en el sector energético, porque nosotros vamos a transformar a Venezuela del hub del crimen organizado de las Américas al hub energético de las Américas. Y eso los va a beneficiar a todos. Pero para eso tiene que haber primero una transición, porque con Maduro eso es absolutamente imposible. Hablemos de Álvaro Uribe Vélez. Ayer fue hallado culpable de 3 delitos en lo que se ha denominado el juicio del siglo. Colocaste un post en solidaridad con el presidente o con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? ¿Por qué la solidaridad? Porque lo hiciste de forma inmediata prácticamente. Bueno, primero por justicia, porque entendemos lo que significa que todo un aparato de justicia sea utilizado para perseguir, pero además por lealtad a quien ha sido leal a la causa venezolana. Pocas voces han sido claras y tan firmes en el mundo sobre la naturaleza de la lucha que damos y lo que representa para Colombia. Yo recuerdo cuando yo estuve en Colombia, justo poco después de que me habían fracturado la cara, ¿recuerdas? En la Asamblea Nacional, la nariz. La nariz. Y tuve el honor de poder dirigirme al Senado de la República en Colombia. Y en ese momento yo les dije, queridos colombianos, no habrá paz en Colombia mientras no exista democracia y libertad en Venezuela. Algunos pensaron que era una exageración de mi parte. Creo que ha quedado claro y el presidente Uribe sí lo entendió y así lo ha manifestado. Pero yo tengo confianza que al final de este proceso se impondrá la verdadera justicia tanto en Colombia como en Venezuela y que podamos avanzar juntos por una senda de verdadera paz, prosperidad que solo es posible en libertad. Y es una hora muy oscura, sin duda, de enorme riesgo, porque como también advertimos, toda la zona de la frontera es una zona gris, una zona donde sí hay ley, es la ley del crimen, la ley de estas redes que están asociadas con el régimen de Maduro para hacerle daño a la estabilidad y a la democracia colombiana. Así que son horas decisivas, pero yo tengo una enorme confianza en el pueblo colombiano y en el pueblo venezolano y superaremos esta terrible circunstancia, este reto y este desafío histórico, pero les dejaremos a nuestros hijos unas naciones con sólidos pilares republicanos, éticos y democráticos. Tuve la oportunidad de leer tu entrevista para el diario El País y subrayé una frase que escribía quien te hacía la entrevista, ¿no? Y decía,
que entre palabras, la misma pared desnuda que la acompaña en sus últimas apariciones, la misma que tienes detrás. ¿Cómo llevas todo esto, María Corina? ¿Cómo se vive la vida o el contacto a través de Internet? En otra vida, hemos ido aprendiendo mucho en este proceso, ¿no? Yo tampoco pensé nunca que me iba a dedicar a la política y que iba a pasar mi vida rodeada de millones y millones de personas abrazándonos por todos los rincones de Venezuela. Nunca me imaginé que la siguiente fase era el aislamiento absoluto, sin poder tocar, acariciar o besar o ver a alguien a los ojos, ¿sabes? Y al final, creo que también esta experiencia me ha hecho valorar como nunca antes cosas que uno toma casi como por sentado, como seguras, ¿no? Eso, abrazar, saludar, sonreír, mirar a los ojos. Y yo lo que le pido a Dios es que todas estas experiencias nos hagan mejores personas y una mejor sociedad y sea un proceso de preparación para lo que será el momento más demandante, exigente y delicado, que será sentar las bases de la nueva Venezuela que ya emerge. Ojalá, ojalá. Ojalá y esto sea así, María Corina. Ahora, ha sido un tiempo duro y ha sido un tiempo de preparación, como señalas. Eres otra persona, realmente. El Venezuela también es un país diferente. Bueno, no ha sido solo un tema de preparación para el futuro, también ha sido un tema de defensa de terreno conquistado y de ofensiva para hacer retroceder al régimen. Eso es muy importante, insistir y recordar. Es decir, nosotros hemos estado, sí, recibiendo un ataque brutal de violencia física que hemos resistido, protegido a los nuestros, defendido a nuestros presos, que son nuestros héroes, cada uno de ellos. Cada día que están allí firmes es una victoria, un testimonio que nos inspira y que me impulsa a mí, a todo el país a seguir. Pero sí, también es un periodo donde hemos estado abocados a trabajar, a preparar todo lo que va a ser tomar el poder de Venezuela el día 1. Lo que hay que hacer las 100 primeras horas, los 100 primeros días, las 100 primeras semanas, siempre con la gente en el centro como prioridad. La gente tiene que sentir en su vida, en su alma, de manera inmediata lo que significa la salida de esta tiranía y el inicio de una nueva era. Entonces sí, y también hay una preparación espiritual. Yo creo que lo que hemos vivido es algo que marca la vida para siempre. Y quiero decirte que yo le doy gracias a Dios todos los días, de haber nacido en este país, en este momento, de permitirme poder luchar con gente como tú, con cada uno de nuestros presos, perseguidos, de jóvenes, de quienes aprendo tanto, de poder servir, de darle sentido y trascendencia a la vida. Yo le doy gracias a Dios todos los días y sí creo que nos ha sometido a pruebas súper duras, durísimas, a todos, a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, y que nos ha hecho más resilientes, más inteligentes, más generosos y mejor preparados para poder transformar este país tan herido que vamos a tener que sanar juntos. De tantas heridas, como bien señalas. Es María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Como siempre, gracias, María Corina. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en el programa. Un abrazo inmenso. Gracias a ti, Daniel. Quiero mucho. Yo también. Bien, escuchábamos entonces esta entrevista de la líder María Corina Machado, quien habló precisamente a un año de las elecciones. Ya han pasado unos cuantos días y la líder María Corina está realizando una serie de entrevistas en distintos medios. Ha hecho un llamado a la resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro en el aniversario de esta
controvertida, entre comillas, reelección entre comillas, las supuestas autoridades del CNE que declararon a Maduro ganador en las elecciones. Sabemos que trabajan justamente directo para la dictadura. La oposición venezolana ha afirmado que Edmundo González Urrutia es el verdadero ganador y recordemos que tuvo que irse al exilio en España. Y María Corina ha hablado, por supuesto, todo lo que ha ocurrido durante este periodo. Esta lucha se ha reinventado muchas veces y por eso hemos llegado hasta aquí, entendiendo la complejidad de lo que nos enfrentamos. No es nada más un dictador, sino es una estructura criminal que muchos se negaban a entender o reconocer, afirmó la líder María Corina. Para María Corina, durante todo este tiempo han pasado muchas cosas para que hubiera esa victoria de gran magnitud y cree que por encima de todo, desde el 28 de julio, lo que hubo fue un movimiento que unió a una sociedad que llevaba 25 años siendo golpeada, fragmentada y enfrentada. La fundadora y coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela afirmó haber enfrentado electoralmente a un régimen un año atrás. Representa una de las gestas más históricas, extraordinarias de demócratas contra autócratas en los últimos 100 años. Los venezolanos hubiésemos querido que ante esa paliza humillante que le dimos a Maduro, esto hubiera provocado una transición democrática en un corto plazo. Obviamente si hubiese sido una dictadura más, eso hubiera ocurrido, pero es un sistema criminal con una cantidad de fuerzas e intereses por detrás, sostuvo María Corina. También habló sobre esta lucha se terminará ganando aquí en Venezuela, pues aunque Maduro se ha mostrado aterrado por una supuesta invasión desde el exterior, las fuerzas que lo vamos a sacar del poder ya estamos en Venezuela, argumentando que se trata de una responsabilidad de los venezolanos para confrontar a la dictadura. ¿Qué tenemos que hacer? Formas de organización subterráneas seguras que nos permiten comunicarnos y saber la verdad de lo que está ocurriendo en los dos sentidos, saber todo lo que está pasando en el país y poder enviar nuestros mensajes a miles de venezolanos, pero eso sí, protegiéndonos y cuidándonos porque estamos construyendo el momento correcto para que las fuerzas se expresen. Hablo entonces de esta manera, hemos escuchado 3 entrevistas de la líder de la oposición, María Corina Machado, pero vamos a seguir con el programa